3 pesos. Eso era todo lo que le quedaba a Silas Ward en el bolsillo, cuando oyó la voz de los subastadores cortar el aire de la mañana como una cuchilla oxidada. Pero lo que estaba a punto de comprar con esos 3 billetes arrugados cambiaría todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. La polvorienta calle principal de Copper Falls estaba repleta de la multitud habitual del sábado. Ganaderos, mineros y vagabundos se reunieron alrededor de puestos improvisados que vendían de todo, desde ganado hasta equipos de minería. Silas había venido a la ciudad en busca de suministros, nada más. Necesitaba una cuerda, tal vez un poco de café si le sobraba suficiente. Sus curtidas manos sujetaban las riendas de su caballo mientras contemplaba el caos del mercado semanal. Fue entonces cuando vio a la multitud reunida cerca del antiguo almacén de granos. Los hombres avanzaban a empujones y las voces se hacían más fuertes y emocionadas. Silas había visto suficientes subastas para conocer el sonido de las ofertas. Pero algo en este caso parecía diferente. Las voces tenían un filo, un hambre que le revolvía el estómago. Se desmontó y caminó más cerca, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. A través de los huecos entre los hombros y los sombreros, pudo ver lo que estaban pujando. Una joven china, apenas algo más que una niña, estaba de pie sobre una caja de madera como si fuera ganado. Su cabello negro colgaba en mechones enmarañados alrededor de su rostro, y sus ropas eran poco más que harapos. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Silas en seco. Contenían un terror tan profundo que parecía resonar en su pecho. El subastador, un hombre grasiento con un chaleco manchado, iba diciendo números. $2.250. Las ofertas no la miraban a la cara. La miraban como si fuera una herramienta, algo para usar y desechar. Silas sintió que se le apretaba la mandíbula al reconocer a algunos de los hombres entre la multitud. Dueños de ranchos que trabajaban hasta morir. Capataces de minas conocidos por su crueldad. Un hombre con un abrigo negro levantó la mano. 3 pesos. El mazo del subastador ya estaba alzándose cuando Silas oyó su propia voz cortar el ruido. 3 pesos con 50 centavos. Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera detenerlas. Todas las cabezas de la multitud se giraron para mirarlo. Los ojos de la niña encontraron los suyos. Por un momento, el mundo quedó en silencio. El subastador parecía confundido. Estas cosas no solían suceder así. Silas no era conocido por pujar por nada, y mucho menos por esto. Pero la codicia del hombre triunfó sobre su confusión. Yendo una vez, yendo 2 veces. El mazo cayó con un fuerte crujido que pareció partir la mañana en 2. Pero Silas rápidamente se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Solo tenía $3 en su bolsillo, no 350. Y ahora todos los ojos de esa multitud estaban puestos en él, esperando ver qué planeaba hacer el tranquilo ranchero con su compra. La muchacha seguía mirándolo fijamente y él pudo ver un nuevo tipo de miedo asomándose en su expresión. Miedo a él. La multitud se estaba inquietando. Silas podía sentir sus ojos clavados en él mientras permanecía allí, congelado por el peso de lo que acababa de hacer. El subastador se aclaró la garganta con impaciencia y extendió la mano para recibir el pago. $3,50 que Silas no tenía. Su mente corría mientras metía la mano en su bolsillo, sus dedos cerrándose alrededor de los 3 billetes arrugados. Podía sentir el sudor corriéndole por la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Detrás de él, alguien rió entre dientes oscuramente. Entre la multitud ya corría el rumor de que el viejo ermitaño había mordido más de lo que podía masticar. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Junto a él estaba Marshall Tucker, un hombre que Silas conocía desde que eran niños. El rostro curtido de Tucker no mostró emoción alguna mientras se inclinaba hacia él. «Eres bajito, Silas», susurró. Antes de que Silas pudiera responder, Tucker presionó 2 monedas de 25 centavos en su palma. «Pague al hombre». Silas entregó el dinero, con las manos más firmes de lo que sentía por dentro.
El subastador cogió los billetes y las monedas, los contó 2 veces y luego hizo un gesto con la cabeza hacia la muchacha. Ella es tuya. ¿Tienes papeles si los quieres? Le tendió una factura de venta tosca, con la tinta todavía húmeda. Papeles como si fuera un caballo o una pieza de maquinaria agrícola. Silas miró fijamente el documento y luego volvió a mirar a la niña. Ella estaba temblando ahora. Sus pequeñas manos se juntaron frente a ella como si estuviera tratando de hacerse invisible. La multitud ya estaba perdiendo interés. Pasando a la siguiente subasta. Ganado esta vez, algo normal. Silas dobló el papel y lo metió en el bolsillo de su chaqueta sin mirarlo. Se acercó a la muchacha lentamente, como si se acercara a un caballo asustado. Cuando se acercó lo suficiente, pudo ver los moretones en sus brazos. La forma en que se estremeció cuando su sombra cayó sobre ella, alguien la había lastimado. Parece que son varias personas. Se detuvo a unos metros de distancia y extendió la mano, sin exigir nada, sino simplemente ofreciendo. Mi nombre es Silas, dijo en voz baja. No voy a hacerte daño. Ella miró fijamente su mano extendida como si pudiera ser una trampa. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Min. Las palabras eran tan suaves que casi las pasó por alto. Su inglés era deficiente pero bastante claro. Mi nombre. Silas asintió y bajó la mano. Mlin. Ese es un buen nombre. Él miró a la multitud que se dispersaba y luego volvió a mirarla. ¿Tienes hambre? La pregunta pareció sorprenderla. Ella asintió rápidamente como si temiera que él cambiara de opinión acerca de preguntar. Silas hizo un gesto hacia su caballo. Hay un lugar al otro lado de la calle. Te conseguiremos algo de comida. Pero mientras caminaban hacia el restaurante, Silas notó que las escaleras lo seguían. Los susurros. Para la mayoría de la gente de Copper Falls, una muchacha china caminando junto a un ranchero blanco significaba solo una cosa. Y cuando llegaron a la puerta del restaurante, el dueño salió para bloquearles el paso. Aquí no servimos a gente de su clase, dijo el hombre con los brazos cruzados. Tendrás que buscar otro lugar. Sus ojos se dirigieron hacia Min con disgusto no disimulado. Tal vez el callejón detrás de la lavandería de Chen. Ahí es donde pertenecen. Silas sintió que algo frío y duro se instalaba en su pecho. Había sido ingenuo al pensar que esto sería sencillo. En una ciudad como Copper Falls, no existía nada sencillo cuando se trataba de una chica china y un hombre blanco. Pero ya había llegado tan lejos y dar marcha atrás ya no era una opción. No cuando pudo verla. Resignación retornando a los ojos de Min. Las palabras del dueño del restaurante quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio. Silas miró fijamente al hombre durante un largo momento, sintiendo la ira familiar que lo había metido en problemas antes. Él podría irse. Llévate a Min a otro sitio. Mantén la paz como siempre lo hizo. En cambio, se acercó al dueño del restaurante. Su dinero vale tanto como el de cualquiera, dijo Silas en voz baja y firme. Y como pago yo, supongo que es mi dinero. El propietario, un hombre corpulento llamado Garrett, no se inmutó. No importa de quién sea el dinero. Yo no sirvo a los chinos en mi lugar. Malo para el negocio. Miró a su alrededor a la creciente multitud de espectadores. ¿Entiendes, Silas? Nada personal, pero lo sentí personal. De pie allí, con los hombres detrás de él, Silas podía sentirla encogerse, tratando de desaparecer nuevamente. La misma mirada que había visto en su rostro en la subasta, como si esperara que el mundo la tratara como menos que humana. Entonces supongo que comeremos en otro lugar, dijo Silas. Se giró para marcharse, pero la siguiente palabra de Garrett lo detuvo en seco. Quizás quieras tener más cuidado, Ward. La gente ya está hablando de lo que compraste en esa subasta. Pregunta sobre lo que planeas hacer con ella. La sonrisa de Garrett era fea. No quisiera que la gente tuviera una idea equivocada sobre tus intenciones. La amenaza era clara. En una ciudad como Copper Falls, la reputación lo era todo, y la reputación de un hombre podía ser destruida por rumores y suposiciones,
especialmente cuando se trataba de una chica china. Silas sintió que sus puños se apretaban a sus costados. Marshal Tucker apareció junto a ellos, aparentemente de la nada. ¿Hay algún problema aquí, caballeros? Su mano descansaba casualmente sobre el cinturón de su pistola, pero sus ojos eran agudos. Porque si lo hay, tal vez deberíamos discutirlo en mi oficina. La fanfarronería de Garrett se desinfló un poco. No hay problema, Marshal. Simplemente le estoy explicando las reglas de la casa al señor Ward. Tucker asintió lentamente. ¿Reglas de la casa? Veo. Miró a Silas y luego a Mlin, que observaba el intercambio con ojos muy abiertos y asustados. Bueno, resulta que conozco un lugar que sirve comida excelente a cualquiera que tenga dinero para pagarla. La pensión de la señora Henderson. Tiene un comedor abierto al público. No fue realmente una sugerencia. El tono de Tucker lo dejó claro. Silas asintió y le hizo un gesto a Min para que lo siguiera. Mientras se alejaban, pudo escuchar a Garrett murmurando en voz baja, pero el hombre fue lo suficientemente inteligente como para no decir nada lo suficientemente alto para que el alguacil lo oyera. La pensión estaba a solo 2 cuadras de distancia, pero parecía la caminata más larga de la vida de Silas. Cada persona que pasaba los miraba fijamente, algunos con curiosidad, otros con una hostilidad apenas disimulada. La noticia de lo que había sucedido en la subasta se estaba extendiendo rápidamente. Cuando llegaron a casa de la señora Henderson, la anciana miró a Mlin y su expresión se suavizó. La pobre niña parece muerta de hambre, le dijo a Silas. Le prepararé algo decente. Pero mientras se sentaban en una mesita en la esquina, Silas notó que los demás clientes susurraban y señalaban. Y a través de la ventana, vio a hombres reunidos en pequeños grupos en la calle. El tipo de grupos que anunciaban problemas. La señora Henderson puso un plato de estofado de res y pan fresco frente a Mlin, quien lo miró como si no pudiera creer que fuera real. Le temblaban las manos al tomar la cuchara, y Silas se dio cuenta de que intentaba no llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dado una comida de verdad? Comió despacio al principio, luego más rápido, como si temiera que alguien se la quitara. Silas la observó, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba hambrienta? ¿Cuánto tiempo la habían tratado como algo menos que humano? El comedor se había vuelto más silencioso desde que llegaron. Otros clientes terminaron sus comidas rápidamente y se fueron, lanzándoles miradas. La señora Henderson se movía de un lado a otro, pero incluso ella parecía nerviosa. Desde la ventana, Silas vio que la multitud afuera había aumentado. Silas. La voz de Min era tan baja que casi no la notó. Ella lo miraba con esos ojos oscuros, y él pudo ver que intentaba decir algo importante. ¿Por qué me ayudas? Era una pregunta justa, una que se había estado haciendo desde el momento en que abrió la boca en esa subasta. ¿Por qué lo había hecho? Había venido al pueblo por cuerdas y café y en cambio había comprado a una chica china con dinero que no tenía. No tenía sentido ni siquiera para él. No lo sé, dijo con sinceridad. Simplemente parecía lo correcto. Ella estudió su rostro como si intentara leer algo escrito allí. Otros hombres quieren cosas diferentes. Su voz bajó aún más. Cosas malas. Silas sintió que esa fría ira se instalaba en su pecho de nuevo. Por supuesto que sí. Para la mayoría de los hombres en esa subasta. Ella no era una persona con nombre, sentimientos y miedos. Solo era algo para usar. No soy como los demás hombres, dijo. Antes de que Mlin pudiera responder, la puerta principal de la pensión se abrió de golpe. 3 hombres entraron y Silas los reconoció al instante. Court Jennings, dueño del rancho más grande del territorio, su hijo Blake, malvado como una serpiente y el doble de peligroso, y Frank Morrison, quien dirigía la operación minera al este del pueblo. No estaban allí para cenar. Court examinó la sala hasta que sus ojos encontraron a Silas y Mlin. Tenía la cara roja de ira mientras se dirigía a su mesa. Ward, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Silas dejó su taza de café con cuidado. Estoy cenando. ¿Tienes algún problema con eso? Mi problema, dijo Court, alzando la voz, es que acabas de hacer que todas las familias decentes de este pueblo parezcan tontas,
pujando por una prostituta china como si valiera algo. Las palabras golpearon la sala como un golpe físico. La señora Henderson jadeó desde detrás del mostrador. El rostro de Min palideció, pero no apartó la mirada. Silas se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo de madera. «Cuidado con lo que dices, Jennings». Blake dio un paso adelante, con la mano apoyada en su arma. «¿O qué, viejo? ¿Vas a pelear con todos nosotros por un poco de piel amarilla? Si fueras Silas, ¿qué harías? ¿Rendirte para proteger a Min de más problemas o mantenerte firme y arriesgarte a que todo empeore? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Silas decidiera a continuación determinaría si alguno de los dos saldría vivo de Copper Falls. Supongo, dijo Silas en voz baja. El valor de un hombre no se determina por el color de su piel. Lo mismo ocurre con una mujer. Frank Morrison rió, pero no había humor en ello. Te has vuelto loco, Ward. O tal vez has estado solo en ese rancho demasiado tiempo. Su mirada se dirigió a Mlin con disgusto. Sea como sea, esto termina ahora. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La mano de Blake se cernía sobre su arma, y Silas pudo ver el brillo ansioso en los ojos del joven. Blake siempre había buscado una excusa para demostrar su valía, y aquí estaba Silas, solo y en inferioridad numérica. Pero antes de que nadie pudiera sacar hierro, Marshall Tucker intervino. Atravesó la puerta. Sus botas resonaron contra el suelo de madera mientras observaba la escena. «Caballeros», dijo con calma, «espero que no tengamos problemas en el establecimiento de la señora Henderson». Court se giró hacia el alguacil, con el rostro aún enrojecido por la ira. «Tucker, tienes que poner fin a esto». Ward avergonzó a todo este pueblo con su compra. La mirada de Tucker se posó en Min, que estaba sentada inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo. Luego volvió a mirar a Court. «La última vez que lo comprobé, lo que un hombre haga con su propio dinero es asunto suyo. Suponiendo que sea legal». «Claro. ¿Legal?», espetó Blake. «¿Qué tiene de legal comprar a una chica china como si fuera ganado?» «Bueno, vamos», dijo Tucker lentamente. «Es una pregunta interesante. Verás, he estado pensando en esa subasta y no puedo evitar preguntarme de dónde sacaron el derecho legal de hacerlo quienes la vendían». La sala se quedó en silencio. Silas observó cómo asimilaban las implicaciones de las palabras de Tucker. Si quienes organizaban la subasta no tenían la propiedad legal de Mlin, entonces todo era ilegal, lo que significaba que cualquiera que pujara por ella era potencialmente cómplice de un delito. Frank Morrison se aclaró la garganta con nerviosismo. «Un momento, Marshall. Solo intentábamos. Eso es lo que creíamos. ¿Pensabas que podías comprar a un ser humano como? Era un animal de carga», terminó Tucker. «Y ahora estás molesto porque Silas pujó más que tú». Se acercó a los tres hombres. «Hace que uno se pregunte cuáles eran tus intenciones». La cara de Court se estaba poniendo morada. «No puedes estar de su lado en esto». «No me estoy poniendo del lado de nadie», dijo Tucker. «Solo estoy señalando que si se ha cometido algún delito aquí hoy, no fue por Silas Ward». Su mano descansaba sobre el cinturón de su pistola. «Ahora, caballeros, les sugiero que se vayan antes de que empiece a hacer más preguntas sobre esa subasta». Blake parecía querer discutir, pero su padre lo agarró del brazo. «Vamos», murmuró Court. «Esto no ha terminado, Ward». Después de que se fueron, el comedor parecía poder respirar de nuevo. La señora Henderson dejó escapar un suspiro tembloroso y comenzó a recoger las mesas con energía nerviosa. Tucker acercó una silla y se sentó frente a Silas y Mlin. «No se equivocan en una cosa», dijo en voz baja. «Esto no ha terminado. Las palabras se propagan rápidamente. Y no todos verán las cosas como yo». Me miró con ojos amables. «¿Tienes un lugar seguro donde llevarla?» Silas asintió. «Mi rancho. Está a unos 16 kilómetros». «Bien.
La llevaría allí antes de que oscurezca. Tucker se inclinó hacia adelante. Pero Silas, tienes que entender algo. Lo que hiciste hoy te va a generar enemigos. Gente que quiere haceros daño a ambos solo para demostrar algo. A través de la ventana, Silas vio a más hombres reunidos en la calle. Sus voces se hacían más fuertes y algunos señalaban la pensión. La multitud crecía y sus intenciones se hacían más claras a cada minuto. La multitud afuera se volvía más desagradable a cada minuto. Silas podía oír voces a través de la ventana. Palabras furiosas que le helaban la sangre. Alguien gritó sobre dar lecciones y poner a la gente en su lugar. Otra voz pidió que echaran a la chica china del pueblo en un tren. Tucker se levantó y caminó hacia la ventana con el rostro sombrío. Hay unos 20 hombres ahí fuera ahora. A algunos los reconozco, a otros no. Se giró. De vuelta con Silas. ¿Tienes otra salida?, preguntó la señora Henderson, que estaba limpiando las mesas frenéticamente. Hay una puerta trasera en la cocina que da al callejón detrás del mercadillo. Silas ayudó a Amlin a ponerse de pie. Apenas había probado la comida después de que comenzara la confrontación y pudo ver cómo el miedo volvía a asomar a sus ojos. Tenemos que llegar a mi caballo, le dijo a Tucker. Tu caballo está atado justo delante de esa multitud, señaló Tucker. En cuanto salgas, te verán. Fue entonces cuando la señora Henderson habló. Mi marido tiene una carreta vieja detrás de la pensión. Y el caballo. No es gran cosa, pero te llevará a donde necesites ir. Se hacía sonar las manos en el delantal. No soporto ver a esa pobre niña asustada así. Silas sintió una oleada de gratitud hacia la anciana. Me aseguraré de que te llegue. No te preocupes por eso ahora, dijo, dirigiéndose ya a la cocina. Solo, llevarla a un lugar seguro. Cruzaron rápidamente la cocina y salieron por la puerta trasera. El callejón estaba vacío, pero Silas podía oír las voces de la multitud resonando entre los edificios. La señora Henderson los condujo a un pequeño establo donde un anciano alcalde estaba enganchado a una carreta desgastada por el clima. Mientras Silas ayudaba a Amlin a subir a la plataforma, ella lo agarró del brazo. «¿Y si te siguen?», susurró. «¿Y si vienen a tu casa?». Era una pregunta en la que había intentado no pensar. Su rancho estaba aislado, pero eso podía ser beneficioso para ambos. Si surgían problemas, no habría nadie para ayudar. Solo él y las armas que pudiera reunir. Ya nos enfrentaremos a eso cuando llegue el momento, dijo, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. Tucker apareció en la entrada del callejón, con el rostro tenso. Están empezando a dispersarse, buscando otras formas de entrar a la pensión. Tienes que irte ahora. Silas se subió al asiento del conductor y tomó la iniciativa. La vieja alcaldesa no era muy atractiva, pero sus ojos estaban alerta y su postura era firme. Ella serviría. Al salir del callejón y entrar en una calle lateral, Silas pudo ver que la multitud principal seguía reunida frente a la pensión. Pero grupos más pequeños se estaban separando, y vio a Blake Jennings guiando a uno de ellos hacia las calles secundarias. Habían recorrido 3 cuadras cuando Silas oyó el sonido que había estado temiendo. Cascos que se acercaban rápidamente. Miró hacia atrás y vio a 5 jinetes emergiendo de entre los edificios detrás de ellos. Blake iba delante, y su rostro estaba contraído por la ira. Ahí están. La voz de Blake se escuchó a través de la calle polvorienta. No dejes que se escapen. Silas chasqueó las riendas, instando a la vieja alcaldesa a acelerar el paso. Pero la carreta era pesada y el caballo viejo. Los jinetes ganaban terreno rápidamente. Min se apretó contra la plataforma de la carreta, los nudillos se le pusieron blancos al agarrarse a los costados. El límite del pueblo aún estaba a media milla de distancia. A este ritmo, nunca llegarían antes de que los jinetes los alcanzaran. La mente de Silas corría, intentando pensar en opciones. Podría intentar dejarlos atrás, pero parecía inútil.
Podría detenerse e intentar razonar con ellos, pero Blake parecía estar más allá de la razón. Fue entonces cuando oyó el disparo. La bala silbó junto a su oreja y astilló el asiento de madera a su lado. Estos hombres no estaban interesados en hablar. Querían sangre. El segundo disparo fue más cerca, demasiado cerca. Silas sintió que la vieja alcaldesa se tambaleaba cuando la bala le rozó el flanco, pero el robusto caballo siguió corriendo. Detrás de ellos, Blake y sus hombres gritaban como si estuvieran en una partida de caza, sus caballos acortando distancias a cada zancada. Silas sacó su propia pistola de la funda y se giró en el asiento. Disparó una vez, no con la intención de matarlos, sino de frenarlos. El disparo salió desviado, pero hizo que los jinetes se dispersaran, dándole algunos preciosos segundos. «Aguanta», le gritó Amin, y luego tiró con fuerza de la lluvia hacia la izquierda. La carreta se desvió del camino principal y entró en un sendero estrecho que conducía a las colinas rocosas de las afueras del pueblo. Era un terreno más accidentado, más duro para la carreta, pero podría darles ventaja. La vieja alcaldesa respiraba con dificultad, con espuma salpicándole la boca, pero siguió adelante. Estos caballos de rancho estaban criados para la resistencia, y ella tenía más fuerza de la que su apariencia sugería. La carreta rebotó y traqueteó sobre el terreno irregular, y Silas oyó a Amlín gritar al ser arrojada contra la pared. Detrás de ellos, los jinetes tenían problemas con el terreno. Sus caballos, criados para la velocidad en terreno llano, luchaban con las rocas y la tierra suelta. La montura de Blake tropezó, casi derribándolo, y uno de los otros jinetes tuvo que detenerse cuando su caballo pisó mal. Pero seguían avanzando. Silas divisó un afloramiento de rocas más adelante, un lugar donde el sendero se estrechaba entre dos grandes rocas. Si pudiera, para que la carreta pasara por allí, los jinetes tendrían que venir en fila india. Podría ser su única oportunidad. La carreta rozaba las rocas con centímetros de ventaja. En cuanto pasaron, Silas detuvo al alcalde y saltó del coche, con el rifle en la mano. «Quieto», le gritó Amin. Blake apareció en la entrada del estrecho pasaje, con el rostro enrojecido por la rabia y el esfuerzo. «No puedes correr eternamente, guard. Envía a la chica y quizá te dejemos ir». «Vete al infierno», gritó Silas, levantando el rifle. La respuesta de Blake fue otro disparo. La bala impactó en la roca cerca de la cabeza de Silas, haciendo volar fragmentos de piedra. Silas contraatacó, y esta vez su puntería fue certera. El caballo de Blake se encabritó, derribando al joven al suelo. Los demás jinetes retrocedieron, dándose cuenta de repente de que esto no iba a ser tan fácil como pensaban. Pero Silas sabía que no se rendirían. Encontrarían otra forma de rodear o esperarían refuerzos. Fue entonces cuando oyó algo que le heló la sangre. Más cascos que venían de delante. Los hombres de Blake no habían sido los únicos en abandonar el pueblo. Alguien más había tomado una ruta diferente, cortándoles la huida. Estaban atrapados entre dos grupos de jinetes sin ningún sitio a donde correr. El afloramiento rocoso que los había protegido estaba a punto de convertirse en su prisión. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Silas se dio cuenta de que ese podría ser el final de sus historias. Miró a Amlín, acurrucado en la parte trasera del carro, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Silas metió la mano en su chaqueta y sacó el papel doblado que el subastador le había dado como factura de venta. Con manos temblorosas, lo rompió en pedazos y dejó que el viento los esparciera por el suelo rocoso. «¿Qué haces?», susurró Maileón, viendo cómo el viento se llevaba los fragmentos de papel. «Liberarte», dijo Silas simplemente. «¿De verdad libre? Sin papeles, sin propiedad. Ahora eres tu propia persona». Pero la libertad no significaría mucho si no sobrevivían los próximos minutos. Los jinetes que venían delante se acercaban y Blake se había puesto de pie, reuniendo a sus hombres para otro asalto. Fue entonces cuando la voz del alguacil Tucker resonó entre las rocas.
Ya basta, chicos. Silas levantó la vista y vio a Tucker y 3 agentes cabalgando a toda velocidad desde el pueblo. El alguacil tenía la pistola desenfundada y el rostro endurecido. Los jinetes que se acercaban se vieron de repente atrapados entre las armas de Tucker y el afloramiento rocoso. «Marsal», gritó Blake, intentando parecer razonable. «Solo intentamos detener un crimen. Ward robó a esa chica de buena fe». «Lo curioso de esa subasta», respondió Tucker, su voz se oía con facilidad por el terreno rocoso. «Resulta que quienes la vendían no tenían ningún derecho legal, lo que significa que todos los que pujaban por ella participaban en la trata de personas. Espoleó a su caballo para que se acercara. Eso es un delito federal. Blake significa prisión federal». La cara de Blake palideció a su alrededor. Sus compañeros se miraban nerviosos. Lo que había parecido una ira justificada hacía unos minutos, de repente parecía un grave error. Ahora, Tucker continuó, les sugiero que regresen al pueblo y olviden que todo esto sucedió antes de que decida empezar a preguntar quién sabía qué y cuándo. Uno a uno, los hombres de Blake comenzaron a retroceder. Se habían alistado para intimidar a una chica china y a un viejo ranchero, no para enfrentar cargos federales. En cuestión de minutos, solo Blake permaneció allí, con el rostro desencajado por la rabia y la frustración. «Esto no ha terminado, Ward», espetó. «Sí, sí», dijo Tucker con firmeza. «Se acabó porque yo lo estoy superando. Cualquiera que moleste a esta gente de ahora en adelante responderá ante mí personalmente». Blake los miró fijamente durante un largo rato, luego dio la vuelta a su caballo y se alejó. El sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, dejando solo el viento silbando entre las rocas. Tucker desmontó y se acercó a donde Silas ayudaba a Amlin a bajar del carro. «¿Están bien?». Silas asintió, aunque aún le temblaban un poco las manos. «Gracias, Marsal. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido». «Bueno», dijo Tucker con una leve sonrisa. «La señora Henderson me avisó de por dónde habías ido. Pensé que podrías necesitar ayuda». Miró a Amlin con ojos amables. «Señorita, ya está a salvo y es libre. Nadie es tu dueño y nadie tiene derecho a hacerte daño». Min miró a Silas, luego a Tucker. Luego volvió a mirar a Silas por primera vez desde que la había visto en la subasta. Ella sonrió. Era una pequeña sonrisa, tentativa y frágil, pero era real. «¿Qué pasa ahora?», ella preguntó. Silas miró el vasto paisaje hacia su rancho. Era un lugar grande, demasiado grande para un solo hombre. Había mucho espacio para alguien que necesitaba un nuevo comienzo, un lugar seguro para descubrir qué vendría después. «Ahora», dijo, «nos vamos a casa». 6 meses después, Men dirigía la huerta más exitosa de 3 condados y vendía sus productos a las mismas tiendas que antes se habían negado a atenderla. Silas le había cedido la mitad de su rancho, convirtiéndola en la primera mujer china en poseer tierras en el territorio, y en las tardes tranquilas se sentaba en el porche a contemplar la puesta de sol. A veces hablaban de aquel día en Copper Falls cuando $3 cambiaron 2 vidas para siempre. La factura de venta había desaparecido, esparcida por el viento. Pero la amistad que surgió de ese momento de valentía duró el resto de sus vidas. Ahora haz clic en el video en la pantalla porque la siguiente historia conlleva algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haga clic en el video ahora.